Pinamar hace unos días atrás con el acto donde se realizó este tercer congreso relacionado a la nocturnidad. Ustedes saben que San Miguel tiene desde la asunción de Joaquín de la Torre una política determinada en este aspecto que ha llevado a que incluso varios boliches, varios locales nocturnos se han tenido que cerrar definitivamente sus puertas. Uno de ellos, uno de los últimos que ya la justicia ha determinado su clausura definitiva, ha sido un boliche conocido como El Ángel, que está sobre la calle Concejal Tribulato, y que la justicia ha determinado la clausura definitiva por los constantes incumplimientos sobre los temas que pedía el municipio. Esto fue a la justicia y terminó la justicia dictaminando la clausura definitiva del Ángel. Pero hay otro tema que es el tema político, ¿no? En San Miguel y en general en la provincia de Buenos Aires. Mañana va a estar Daniel Scioli, otra vez en San Miguel, en este caso inaugurando un importante espacio destinado a la recreación y al deporte y a diversas actividades que está ubicado allí en la ciudad de Santa María, pegadito a lo que se conoce como el Centro de Integración Comunitaria, el SIC. Allí va a estar el gobernador Daniel Scioli mañana, acompañando al intendente Joaquín de la Torre, en otro gesto político de acercamiento y de trabajo en conjunto entre el municipio y la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, ¿qué va a pasar políticamente con el gobernador de la provincia, Daniel Scioli? ¿Qué va a pasar en los próximos meses con el gobernador? Nosotros la semana pasada le contábamos que la información que teníamos era de una especie de acuerdo, no sé si tácito, pero un acuerdo entre Scioli y Cristina Kirchner para en realidad prolongar esa discusión hasta el mes de mayo, y que si Cristina en definitiva tomaba la decisión de no presentarse, como creen algunos que debe hacer, caso hombres muy cercanos a Cristina Kirchner, como el embajador en España y muy amigo de ella, incluso dicen que fue el primer novio de Cristina Kirchner, Carlos Bettini, que es uno de los que aconsejaría que lo mejor sería no presentarse, de irse con los laureles e incluso levantar la posibilidad de la expectativa para un regreso en el 2015, porque yendo a la reelección, con la gran posibilidad de ganar las elecciones, la situación de Cristina Kirchner comenzaría a complicarse a partir del 11 de diciembre de este año, cuando deba asumir su segundo mandato, sabiendo que ya no tiene reelección, lo que provocaría, por supuesto, una situación muy compleja de mucha pelea política interna en el gobierno para ver quién se queda con la sucesión. Pero están aquellos que creen que esa posibilidad es factible y que hay que generar un candidato fuerte y propio que pueda proyectarse hacia el 2015. Y son muchos de ellos los que piensan que esa persona puede ser el intendente de Morón, Martín Sabatella. Y para eso están trabajando y creen que también tiene que ser ahora candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando lo que denominan el proyecto nacional y popular. Martín Sabatella es un dirigente político que nace en Morón, fue concejal en Morón, incluso fue un hombre que proviene de la izquierda como el comunismo, de la juventud comunista, pero lo llamativo de todo eso es que en realidad Martín Sabatella es producto de una interna del peronismo de Morón, que en aquel momento discutían fuertemente, por un lado, aquellos que defendían al ya fallecido ex locutor y ex intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, y por otro lado estaban aquellos que, más ligados al por entonces gobernador Eduardo Duhalde, creían que había que hacer un cambio en Morón. Entonces, la intención de quitarlo del medio a Rousselot, de sacarlo a través de causas judiciales y destituirlo en el Consejo Deliberante, llevaron a que incluso ex senadores muy importantes de esa zona, como Horacio Román, fueran los que trabajaran para que Martín Sabatella se convirtiera un poco en el motor de las acusaciones desde un espacio distinto, lo que terminó convirtiéndose en un boomerang para el justicialismo de Morón, porque terminaron quedándose sin el pan y sin la torta, sin el intendente Rousselot destituido y sin un intendente que pudiera quedarse en el gobierno, porque después el interinato de Crespo en aquel entonces no le permitió al justicialismo de Morón mantener ese distrito. Allí aparece Sabatella, aparece con un discurso distinto, después de un desastre que había quedado tras las peleas terribles del peronismo de Morón. La gente vuelca su voto a favor de Martín Sabatella, que decide vender eso en los medios de comunicación más hacia afuera que hacia adentro, porque las críticas hacia la gestión real de Martín Sabatella son evidentes y muy claras. No es una gestión transparente como se ha querido venderse hacia afuera, pero se convierte desde otro lugar y empieza a surcar
algunos espacios dentro de lo que se llama el pseudo progresismo, y entonces se ubica hasta en las cercanías del kirchnerismo. Hoy está tan cerca del kirchnerismo que creen que puede ser candidato a gobernador acompañando la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para lograr acumular votos que no sean los votos directamente relacionados con el peronismo. Pero en realidad hay otra preocupación en ese kirchnerismo puro, que es que Scioli no sume en la provincia de Buenos Aires más votos que Cristina como candidata a presidenta en ese mismo territorio. ¿Se explica? Es decir, la idea que tienen en el kirchnerismo puro es decir, Scioli no es confiable para nosotros, entonces no podemos permitir que en las elecciones del 2011 tenga más votos Scioli en la provincia de Buenos Aires que Cristina Kirchner. Y por eso alientan la conformación de estos sectores, por un lado con Sabatella, por otro lado aparece la agrupación Colina que conduce la ministra de Desarrollo Social y hermana del expresidente fallecido Alicia Kirchner, para conformar también un frente político que pueda acompañar a Cristina Fernández si es que finalmente decide ser candidata. Ante esa situación, ¿qué van a hacer los intendentes? ¿Qué va a hacer Scioli? Porque Scioli puede ver complicada su situación política en la provincia de Buenos Aires si esto finalmente se concreta. Bueno, se armó un revuelo bárbaro a propósito de lo que decía en el bloque anterior, porque esto que nosotros venimos ya analizando desde hace varios programas llegó a la tapa del diario La Nación. La Nación en su tapa del domingo dice, el gobierno complica el armado electoral de Scioli. La verdad nada nuevo, pero como llega a la tapa de La Nación es como que hubiera surgido esta como primera información, entonces todos salieron a opinar. Dice, apoya el crecimiento de Martín Sabatella y lanzará un partido político liderado por Alicia Kirchner. Bueno, no es más ni menos lo que le venimos contando a aquellos que nos siguen en el programa desde hace varias semanas, pero aquí hay un detalle que me parece vale la pena analizar, porque en principio, si esto es lo que realmente piensa hacer el gobierno, y la verdad creo que es, porque recuerdo haberles contado alguna vez, entre las tantas reuniones que tuvo Néstor Kirchner en vida con diferentes dirigentes políticos de la provincia, una de ellas se produjo a principios del año pasado. Fue en la ciudad de La Plata, se comió un asado en la residencia del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Horacio González, donde estuvieron todos los diputados del bloque del Frente para la Victoria. Incluso hasta algunos pidieron perdón por lo que había sido una reunión anterior en Pinamar, donde habían surgido algunas críticas hacia la forma que tenía Néstor Kirchner de conducir. Allí todos lo alabaron a Kirchner, le pidieron disculpas, salvo Gabriel Bruera, el hermano del intendente de La Plata, Pablo, que le planteó disidencias a Néstor Kirchner. Y que Néstor Kirchner dijo, nosotros tenemos claro que ustedes hablan mal y hablan en contra nuestro. Bueno, anécdotas que quedaron de aquella reunión, como las que les voy a contar. Cuando Néstor Kirchner en ese encuentro les dijo a los diputados, Martín Sabatella es parte de nuestro proyecto político. Con el justicialismo no alcanza y Martín Sabatella es parte de nuestro proyecto político. Desde aquel entonces ya venía Kirchner pensando en esta situación. Ahora digo, confirmar esto significa confirmar también que la verdadera intención es no llevar adelante o no poner en práctica la reforma política y las elecciones primarias y simultáneas como venía pensando el gobierno. Entonces se habla otra vez de las famosas colectoras, las listas colectoras. ¿Qué significa la colectora? Que por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con una candidatura nacional, es decir, la de Cristina Kirchner, supongamos, puede haber distintos candidatos a gobernador que lleven en su boleta a Cristina Kirchner. ¿Qué provoca esto? Rápidamente, que los candidatos de la provincia de Buenos Aires se dividan el electorado de una candidata nacional, como puede ser la actual presidenta. Perjudicado número uno, Daniel Scioli, que se ha mostrado hasta aquí consecuente y leal con el proyecto nacional y popular, como le llaman, que todavía no explica muy bien cómo es, pero así le dicen. Entonces, Scioli vería, por lo menos, menguado su caudal electoral, porque gente en la provincia de Buenos Aires que decida votar a Cristina Kirchner puede votar a otro candidato, a Sabatella y alguno más que puede sumarse. Esta situación se prolonga a los distritos, donde los intendentes también, muchos de ellos muy leales, muy cercanos. Tomemos dos casos particulares o tres casos particulares para tratar de hacer un paralelo de lo que significa esta situación de las colectoras. En el 2007 también hubo listas colectoras en muchos municipios, pero no en todos. ¿Cuál fue la diferencia? Que en aquel entonces lo único que se multiplicaba
eran los candidatos locales, es decir, aquellos que se postulaban para intendente, pero no había ningún otro candidato a gobernador que fuera acompañando la candidatura de Cristina y que no fuera Daniel Scioli. Entonces, en todos los distritos había un mismo candidato a gobernador, un mismo candidato a presidente, y quizá en algunos se abrió la posibilidad de más de un candidato a intendente. Sucedió en San Miguel, donde hubo 3 candidatos. Joaquín de la Torre fue producto de esa situación, fue uno de los candidatos, el otro fue Oscar Silochi y la ex senadora Estela Prunoto. ¿Por qué hubo en San Miguel colectoras? Bueno, porque el intendente, en aquel entonces Oscar Silochi, en el 2005 había enfrentado al kirchnerismo, y entonces el kirchnerismo dijo, bueno, sumemos a todos, lo necesitamos a todos para ganar, pero también démosle la posibilidad a aquellos que estuvieron con nosotros desde el primer momento, y por eso fue la lista del Frente para la Victoria y pudo tener a Estela Prunoto, que fue muy leal al kirchnerismo, y al tándem de la Torre Laporta, que ya en el 2005 habían jugado la elección con Hospitalet y habían ganado. Pasó lo mismo en Malvinas Argentinas, donde Cariglino en el 2005 enfrentó al kirchnerismo, pero en el 2007 lo sumaron desde el PJ, pero le dieron la lista también a Luis Vivona, que había sido candidato en el 2005 y que había estado en ese espacio político casi desde la creación. No sucedió lo mismo en José Cepaz, donde Mario Isi sí había estado siempre con el kirchnerismo, y entonces no hubo por qué habilitarle la posibilidad a otro dirigente que pudiera cosechar votos de ese espacio político. La diferencia ahora es que tanto Cariglino como de la Torre, como Luis Acuña o como el propio Mario Isi, que se muestra de los más leales, tendrían que, si se quedan en ese espacio político, soportar un candidato de Sabatella que les pelee el mismo electorado. Entonces digo, ¿cómo tomará esto un intendente como Mario Isi, que siempre se ha mostrado leal al kirchnerismo y que ahora de repente en su distrito le pueden dividir los votos, incluso hacerle perder varios concejales en la próxima elección? Porque Mario Isi, nadie puede desconocer que se ha mostrado leal al kirchnerismo. Le van a pagar de esta forma en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y así multiplíquelo y tome el ejemplo del intendente que quiera. Me parece que los intendentes están en una encrucijada. ¿Cuál es el discurso del gobierno? Les dicen, miren, quédense tranquilos, Sabatella no le saca votos a ustedes, Sabatella le saca votos en realidad a Scioli, porque en los distritos nadie que vaya a votar a Sabatella hubiera votado a ustedes como intendente, ni a usted Isi, ni a usted Cariglino, ni a usted de la Torre, no sé. Eso en realidad es poco probable. Lo cierto es que los intendentes que han estado y han sido consecuentes con el gobierno, apoyando desde lo institucional, otros apoyando más que desde lo institucional, como el caso de Isi, pueden tener en su distrito otro candidato que lleve a Cristina Kirchner. Y entonces, ¿con qué se les paga esa supuesta lealtad? Con una traición, o con una complicación. No quiero decir que esto les provoque, en el caso de Isi, porque tomo el caso de Isi porque quizás es el más leal de los de aquí, o cuando digo leal, el más pegado al kirchnerismo, el que se ha mostrado siempre muy cercano y que ha defendido y que dijo que iba a renunciar porque habían traicionado a su jefe, a Néstor. Bueno, hoy la posibilidad real es que en su distrito le pongan otro candidato y que le dividan los votos. Bueno, ¿qué van a hacer los intendentes? La gran pregunta. ¿Van a priorizar la obra pública y la caja en algunos casos, o van a tomar una decisión política y van a decir, no señores, nosotros no nos vamos a prestar a este juego, nos ponemos en la vereda de enfrente y que el kirchnerismo decida, o se queda con el justicialismo o se va a ese proyecto transversal que nunca terminó de definirse? Me parece que ahí está la cuestión y veremos en los próximos días cuál es la decisión que se va tomando en ese sentido.